Gánate un iPhone 17 Pro blanco con Sol FM. Participar es fácil. Suscríbete al canal de YouTube de Sol FM. Sigue nuestra cuenta de Instagram y regístrate escaneando el código QR que aparece en el video o entrando en el enlace del comentario fijo. Completa todos los pasos y estarás participando por este increíble premio. Sol FM te premia. No te quedes fuera. Pero tenemos el honor de contar con la presencia de Luis Madera, viceministro de la Presidencia, en nuestros estudios, y con él vamos a hablar, a discutir. Voz autorizada. No simplemente un viceministro, un arquitecto importante del gobierno del presidente Luis. Yo puedo decir algo, porque solo lo puedo ver aquí, no tengo acceso a su oficina. Pero el tema es que, particularmente, que le doy seguimiento a informe y a la dinámica temática de contenido al Estado, al gobierno. Es una persona de respeto y de admiración. Por eso nosotros en la capacidad técnica del Palacio. Yo me atrevería a decir, y eso lo digo yo, el disclaimer para mí, yo creo que es el único ente o de los pocos pensantes que hay en el Palacio completo. Porque hay mucha gente brujuleando ahí. Bueno, señores, hay mucha gente brujuleando ahí. Un caramelo envenenado. Señores, vamos a hablar con Madera sobre el proyecto de reforma fiscal que el gobierno presentó ayer en la persona del Ministerio de Economía, el ministro de Economía, Magín Díaz. ¿Cuáles son los elementos, cuáles son las bases fundamentales de esta reforma? Si hay alguna base, además del efecto de choque de la guerra en Irán y del impacto en los precios del petróleo, ¿cuáles son los fundamentos de esta reforma? ¿Qué quiere el gobierno conseguir con esto? Adelante, buenas tardes y bienvenido, Luis. Muy buenas tardes a todos y todas, y gracias por la invitación a poder apoyar, digamos, en la orientación que ustedes ya hacen en este medio a su público. Mira, yo creo que hay que empezar evidentemente, por el tema de la crisis. Esto es un plan para poder seguir con la protección de todas las personas, sobre todo las personas que más lo necesitan, de la clase media, pero sobre todo de seguir protegiendo el crecimiento económico, la estabilidad y el sistema productivo nacional. Sabemos que durante estos 2 meses y medio hemos hecho un gran esfuerzo que se ve justamente en los impactos que se ha tenido o que no se ha tenido necesariamente tan fuerte, tanto en los precios del combustible como en los precios de la canasta básica, en la medida en que hemos podido generar subsidios que van entre 800 millones y 1.500 millones cada mes durante los últimos 8 o 10 semanas para el tema de los combustibles. Y también, por otro lado, todo lo que ha sido el subsidio a los fertilizantes a través directamente de las empresas que venden los fertilizantes, de manera que no tengan que subir tanto los precios de los alimentos. Eso lo hemos logrado, pero era un plan de mitigación mientras trabajábamos en un plan más de mediano plazo, que es lo que estamos haciendo ahora. Porque nosotros teníamos este año un presupuesto de 11.500 millones de pesos para subsidio a combustible, y ya en 2 meses y medio llevábamos 20.000 millones. Sí. Wow. Y efectivamente, producto de la guerra, ¿no? Claro, y efectivamente eso no iba a poder ser así. Por eso es que aquí los precios de los combustibles de manera gradual han subido en total un 15%, cuando en otros países han subido entre un 30 y un 70%, que evidentemente hubiera hecho un efecto enorme en lo que es la canasta básica. Entonces, por eso viene ello. Y además aprovechar el momento, ¿verdad?, para seguir fortaleciendo los cimientos del desarrollo productivo nacional, que es lo que nos va a garantizar, tanto ahora en crisis como en momentos de no crisis, pues seguir con nuestra senda de crecimiento, de desarrollo económico. Y esa, digamos, que es la base de esta propuesta de plan de protección durante la crisis y de mantenimiento del crecimiento económico a nivel nacional. Perdón, Félix, tú que trabajaste en el proyecto, ¿tú lo consideras una propuesta de reforma fiscal desde el punto de vista técnico? Es un plan. ¿O tú consideras que, como dice ahí la presentación, que son medidas gubernamentales para evitar el impacto de la crisis? Sí, es un plan para evitar el impacto de la crisis. No es una reforma para el gobierno. Es un plan para ellos. Y yo creo si que modifica leyes es reforma. Aún sea un estribillo, eso es reforma. Decirlo plan, yo entiendo que es para el tema de la opinión pública. Pero creo que el nivel del debate puede decirse que es una reforma. Y no es fiscal, porque no regula el gasto, es tributaria. Exacto. Yo creo que lo más importante, y esta mañana comenzaba diciendo, lo más importante que tiene este plan no es lo que contiene, sino lo que no contiene.
Y empecemos por ahí. Medidas pro crecimiento económico y mitigación de crisis. Pero yo estoy de acuerdo con ese punto. ¿Por qué lo que no contiene? No se toca el ITEVIS, que es lo que más preocupa, porque es el impuesto, es el impuesto quizás más regresivo, porque es que todos pagan sin importar de dónde viene. No se toca el ITEVIS, no se toca el impuesto a la propiedad, el IPI, no se toca ese que le importaba mucho a la clase media, no se tocan las plataformas de telecomunicaciones. Pero eso no hay que celebrarlo, porque supone que eso ahora mismo ya tiene un punto. Y no se toca las compras por internet, de manera que la clase media que aprovecha tanto estas cosas y las personas más necesitadas deben estar tranquilas, y ese es el primer mensaje, que eso no se toca. Ya pasando las cosas entonces que fomentan, que promueven, que protegen más a las personas, entonces comencemos por el tema quizás que más le va a generar beneficio a la gente, que es la indexación. Bueno, hay una parte que tiene que ver, hay varias preguntas antes de pasar para allá. Con los alquileres de inmuebles y bienes de un 10 a un 15%. Que habías dicho que no se tocaba, pero eso que fue de los temas que no se tocó. ¿Qué pasa con los alquileres? Bueno, subió de un 10% a un 15%. Pero ¿cómo que suben los alquileres? Es un tema de mercado. O sea, en la parte del impuesto, de acuerdo a lo que... el impuesto a alquileres. Eso lo recoge el periódico Diario Libre. Dice el periódico Diario Libre que fue un punto que no se... como de los que se anunciaron, no estuvo, pero que no tuvo los anuncios, pero está contemplado. Y que ahí estaba. De lo que he leído es el 25 a un 10%. Dice de un 10 a un 15%. En función a lo que es... A las donaciones de los padres a los hijos. No, eso es lo sucesoral, que eso tiene otra nomenclatura, pero en cuanto a las transacciones inmobiliarias, la ganancia de capital por la transacción, por el modelo de inversión... Para las personas físicas. Eso es la ganancia de capital. Eso es el famoso caso de Verizon, claro. ¿Te acuerdas? Pero es una reducción. Es otra cosa. Pero es una reducción. Pero a mí me gustaría saber... Nada más para que no quedara... Pues sería responsable de mi parte, no es un aumento, al contrario, es una reducción de un 25 a un 10%. Diario Libre acaba de hacer una publicación que dice: lo que no se dijo del plan fiscal elevaría impuestos a trabajadores independientes y alquileres. Dice servicios de profesionales de 10% a 15% y alquileres de inmuebles y bienes de 10% a 15%. Eso no tiene que ver con ganancia de capital. Eso que tú estás diciendo es otro capítulo. Pero hay que ver qué información maneja Diario Libre. La propuesta eleva de 10% a 15%. Que tuvo un rol importante en ese plan fiscal. Dice, la propuesta eleva de 10% a 15% la retención aplicada a honorarios, comisiones y demás remuneraciones por servicios prestados por personas físicas. Esa no sabía. El mismo incremento se aplicaría a los pagos de alquileres o arrendamientos de bienes muebles o inmuebles. Eso lo acaba de publicar Diario Libre. Hay que ver lo que depositó el gobierno. Señores, pero aquí está un protagonista importante del plan fiscal y dice que no lo está desmintiendo. Y es un medio importante. Especulación. Ella está dando una información. ¿Qué opina de eso? Exactamente. Mira, lo que sí tenemos es una reducción de un 25%. Mira, perdón, lo firma Pablo García. O sea que hay una firma. Pablo García es un economista que cubre la cosa. Pablo no es economista, pero sí es un buen periodista. ¿Quién está hablando de la verdad? Luis Madera. Tiene mucho tiempo. Se ha formado en la parte y experto del sector eléctrico. Voy a llamar a mi amigo Pablo García. Amplio conocedor del sector eléctrico, Pablo García. Pero aquí está una figura protagónica de ese plan fiscal, Luis Madera. Pregunta entonces. Si es cierto. De acuerdo. Mira, entonces, nada, yo cuando pasamos al otro tema, lo que iba a decir era que uno de los temas principales que tiene esto es la tan esperada y solicitada indexación a los tramos exentos de los salarios, que a partir de este año que viene pues tendrán una indexación de un 15% y a partir de ahí entonces ya se indexarán en función de la inflación, como dice la ley. Es decir, esa parte que en 2017 se había suspendido desde el 2017, ¿verdad? Desde el gobierno anterior se había suspendido. Pero no se suspendió porque no había inflación para indexar. Contrario ahora que el presupuesto lo tumbaba. No, porque no había inflación. Eso no es verdad, eso no es verdad. No como ahora que hay inflación y no se indexa. Siempre hay inflación, Félix. Y tiene 6 años sin indexar. No hay necesidad de decir eso. Siempre hay inflación. No, pero no como ahora, la inflación. Pero la inflación estuvo al mínimo. El presupuesto, cuando se hizo eso, yo estaba ahí. Sí, pero la realidad es otra. Sí, pero la realidad es otra. Pero no era esa. Líder. La pregunta entonces, Sí, vamos arriba. Profesor, vamos a decirle profesor, vender un chingo de confianza. ¿Qué cambió en las ideas del presidente para esta reforma, principalmente con el tema de los hidrocarburos? Porque cuando Danilo Medina compró a $145 el barril del petróleo,
la gasolina estaba más bajita y el presidente Luis Abinader en rueda de prensa, y la tengo aquí la rueda de prensa, decía de que se le estaba robando al dominicano y que había que bajar y desmontar porque los cargos que habían eran cargos que todos se podían desmontar. ¿Qué pasó con esa opinión del presidente y de la visión del PRM de antes y la de ahora, que están diciendo todo lo contrario ahora en la reforma fiscal? Mira, qué bueno que tú tocas eso. No vamos a hablar de pasado, vamos a hablar del presente. Mira lo que tiene ahora este plan. A partir de ahora, que es un tema que nos preocupa muchísimo por la crisis, se anunció también que a partir de ahora, durante los próximos 3 meses, no habrá un incremento de los combustibles. Se le da tranquilidad a la 3 gente. meses congelado. Excepto que pase de $95 el barril. Y eso, ¿va a criticar digamos, eso, Lara, también? No, yo eso una pregunta. Si él me quiere responder, me responde. Y si la quiere evadir, la evado. Porque no es obligado. Congelamiento. Porque no es obligado a responder, Emilio. Congelamiento 3 meses. Tú eres vocero ahora. Congelamiento 3 meses de los combustibles. Eso es malo para el país. No, tú no eres vocero. Te pregunto yo. Ya, ¿Tú no eres señores, vocero? vamos a aprovecharlo aquí. Bien. Muy decente. Sí, lo Yo llamaste. soy aguerrido. Espérate, Jonathan acaba de llamar al periodista Diario Libre que publicó la propuesta de aumento de impuestos a los alquileres que María Cristina estaba señalando. ¿Qué pasó? Me dice Pablo que eso está en el documento que nos lo va a compartir ahora, que acaba de ser depositado en el Congreso. Ayer, lo vi con la de Mito. Le estoy dando la información. ruido. Las cosas que hacen ruido dejaron para hoy calladito. No hay aumento a impuestos a Yo le creo a Luis Madera. Pues eso es mentira. Yo le creo a Luis Madera. Pues eso es mentira. Yo le creo al viceministro. En el Senado. Vamos a pedir O sea, tú defiendes al periódico Diario Libre. Sí. No, María Cristina hizo lo correcto. Sí. Ahora, él te dio algo más de contexto. No, solamente eso. ¿Qué te dijo? No, que él estaba allá y tenía el documento y me lo compartió. ¿Tú lo tienes ahí el documento? Me lo acaba de llegar ahora mismo. Pues dale. Vamos para todo, entonces. Vamos para allá. Sí, porque llegó al Senado ya la propuesta. Jonathan, tú eres un Está en el aliado o Senado un de la mercenario. República. No, mercenario no. Tú eres un aliado, no un mercenario. Validando la fuente. Es que Está bien, eso está bien. Señores, que no hay problema. ¿Cuál es el miedo a hablar? Sí, porque Yo no entiendo la clase política de este país. ¿Cuál es el miedo? Eso está bien. Si se presentó algo Pero ayer y es hay que- otro documento, porque eso hay que también, discutirlo. Este país no es de todito. El periódico Listín Diario dice de que le subieron entre 6 y 3 pesos la gasolina y el gasoil. Entonces yo no. Ya son el día de hoy. entiendo, Eso es el sí. día de Sí, hoy. pero se anunció ayer. Se anunció de ayer y que a partir de ahí se duraba 3 3 meses meses sin sin subirlo. Ya empezó el parche. Sin subirlo. De acuerdo, entonces 3 meses sin subirlo. Sí. Por otro lado, que es un tema que yo sé que le preocupa mucho a la población, se sube de 25 a 30% las devoluciones por gastos educativos, que eso impacta mucho a la clase media y sobre todo si son gastos para niños que tienen algún tema de alguna discapacidad, sobre todo temas relacionados al autismo, entonces sube a 50%. Es decir, las familias que tienen hijos que sufren de alguna discapacidad de ese tipo, entonces ahora básicamente si pagan 20,000 pesos en un colegio, reportan eso y se les devuelven 10,000 pesos, que es un apoyo. Más simple el proceso de eso. Con la cédula de ahora, la nueva, se viabiliza que hasta con el mismo chip de la transacción, porque es burocrático. O sea, yo he intentado y le digo al contable mío, deje eso. Ahora, yo pienso que, no sé cómo ustedes lo han estimado, pero si tú miras el universo estudiantil dominicano, el 60%, más del 60% está en escuelas públicas. 80%. Pero no son pobres. Así es, 80%. No son pobres. Son informales, pero no pobres. Entonces, ese 80% no se va a beneficiar de impuestos de educación a menos que compre útiles escolares, ¿verdad? Así es. Porque él no paga. Pero eso no se beneficia ni el 1% de la población. Porque sí, eso, hay 800. Eso es el 1% de la población. Eso en la capital, en los pueblos eso no existe. 20%, eso es para 3 gente aquí en la capital. El 20% está en colegios privados. Sí, pero eso es la capital, eso es tres gatos. Eso no impacta a nadie. Pero además los universitarios también, eso incluye. Recuerda que eso incluye los gastos también universitarios. Eso es importante, no minimicemos la verdad sin importar, ¿verdad? Que queramos defender o no. Porque para la clase media eso es un tema importante que lo reclaman y que ayuda bastante. Luis, el peso político de todo este tipo de iniciativas, que primero el Estado la necesita, esto no es una inventiva,
Esto es una cuestión real, porque el peor impuesto es la inflación, que hemos lidiado con ella hace mucho. Pues nos jodimos entonces. Y el segundo peor escenario es un descalabro económico. Ahí no vamos todo a pique. Esto, no hay que hablar nada. Eso no lo queremos. Ahí está bien. Entonces, o sea, lo que plantearía en función a lo pragmático. ¿Es necesario esto buscando un 0.73, 70% del PIB para meter al país en este desgaste y agotar ese cartucho por parte del gobierno? Quemar la carta de cuando por otras vías podemos hacer otras cosas. Por ejemplo, el déficit eléctrico implica un 1.3% del PIB. Coño, ustedes recibieron eso en 400 millones en déficit, en 1.800 camino a 2.000. Entonces, por ahí no pudiéramos corregir algo. Eso por un lado. Y por otro, preguntarte, ¿cuál es la dimensión política de esto con respecto al gobierno? Porque da la apariencia que quieren grabarle a los que más tienen, pero a los que verdaderamente más tienen ni se tocan en términos de lo que es dinámica de la elusión fiscal, por ejemplo, que el Banco Central la registra de una manera en las cuentas, y lo que tiene que ver con la informalidad del pago de los impuestos y las personas que eluden los impuestos. ¿Por qué no atacar también por ahí? La mitad de los impuestos que el pueblo paga se los roban. ¿Por qué Aquí hay una evasión de 49.5%. ¿Por qué no atacar por ahí e incluyendo que el gobierno se vea sacrificado? Porque la gente dice, ok, te voy a pagar más para que tú, te voy a pagar más por la transferencia bancaria, ahora todo el mundo vamos a hacer fila en el banco, porque yo no voy a pagar eso. Y segundo, no, es verdad, porque hay que ahorrar. Y uno está en una dinámica diaria. Entonces, y el dinero físico. Pero di la verdad, es verdad que tú vas a hacer tú vayas a la fila. Yo sí, por el 0.20 yo te hago la fila. Son 2.000 y 3.000 cada por el volumen que yo manejo en mi cuenta personal, yo te hago la fila. Tú vas a mandar tu mensajero. Por los cheques por lo que me cuesta en cheque, pagar en cheque mi empresa. Tú vas a mandar tu mensajero. Sí, claro que sí, pero pase por caja. Pero vamos a agarrarlo ahí. 3.000 pesos por transacción. Una transacción que paga 3.000 pesos, una transacción de 2 millones de pesos. Entonces no me digan a mí que transacciones de una persona común y corriente de 2 millones, 3 millones de pesos, o que una persona va a salir con una funda con 3 millones de pesos. Sí. Por no pagar. Yo voy con eso no es verdad. ¿Cuál es la transferencia? Eso se llama. Que me tornude al lado se va. Eso se llama cicaterismo ni caterismo. A ver, las transferencias normales, que son las transferencias normales, son de 10.000 pesos. Pagaban 15 pesos, van a pagar 20 pesos. Sí, entonces nadie por 5 pesos va. 15 pesos. Por una transferencia, hoy en día tú por una transferencia de 10.000 pesos pagas 15 pesos. Entonces, en el caso Madera, en el caso de 5 pesos, por 5 pesos, por 5 pesos. ¿Cuánto va a gastar de combustible? Pero déjalo ahí, déjalo ahí. Que también está caro. ¿Sabes qué vehículo tiene? Es un camión que tiene. Para mí el gran problema es 8.6.2. Esos brotes no caben en un carro pequeño. La reforma hay que hacerla en el vehículo tuyo. El gran problema de aumentar el impuesto a la transferencia es que limita la adopción de la tecnología en la economía para la medición en tiempo real. Entonces la gente se va... ¿Es una reforma bruta entonces? No, es regresivo. ¿Por qué? Porque tú tienes que estimular la adopción de tecnología. No, pero José, pero tenemos... A ver, porque de algún lado tú tienes que sacar los recursos. Entonces cuando... No, es que si tú estimulas tecnología, tú vas a evasión. Pero cuando tú estudias, ¿verdad? ¿Con qué tú afectas menos a la población de todas las figuras que tú tienes? Y tú respetas el ITEVIS, que ese es el que más afecta a todo el mundo. Respetas el IPI. Respeta las transferencias, de algún lado tienes que sacar estas cosas. Pero a lo que yo quiero referirme es que la cédula de la Junta permite hacer, señor, Estados Unidos aprobó ayer 7 leyes federales de las cripto. Sí. ¿Cuándo el gobierno va a tener un peso digital? Y yo estaba diciendo ahorita en mi comentario que todos los contratos del gobierno tienen que expresarse en una moneda digital y las El Salvador la implementó. ¿Por qué? Ya. Porque tú puedes tokenizar el dinero público. Bueno. Y si yo te doy dinero para medicina, la medicina tiene un código. Y si no machean, el dinero no se puede gastar. Y eso es una revolución en términos de eficiencia pública. Si ustedes eficientizan el gasto, no tienen que andar buscando 40,000 milloncitos de pesos. Mira, a eso es que yo me refiero cuando hablamos de lo primero es a Luis Madera. Del impuesto a la transferencia. No salga de tu espacio de parsimonia.
Para los sucios yo estoy aquí para defender. ¿Cómo aquí? ¿Este es un comentarista o es un representante político de un partido? Yo ataco al gobierno. Porque ¿cómo la vaina? Yo ataco al gobierno. Tiene que hacer preguntas. Yo ataco al gobierno. ¿Cuál es su pregunta? Yo ataco que te pase a ti, porque tú dijiste ahorita que Ale Bueno es mejor que Juan Luis. Oye, hay que suspenderlo por un año. Yo soy todoterreno. Sacrilegio. ¿Te gusta más? Yo soy todoterreno. Ataco al gobierno de la oposición. Una pregunta, Luis Madera. Difícil. En el lunes santo. Prepárate, viene una pregunta muy dura. El primer lunes, después de la Semana Santa de 1984, me recuerdo como ahora yo era un muchachón. Ay, coño, no es suave, ¿no? Ahí fue que ajustaron una reforma fiscal donde se introdujo por primera vez el ITEVIS. Al no haber una previa comunicación de información al pueblo dominicano, sabemos lo que aconteció. ¿Cuál es mi situación de preocupación en este momento? En este momento donde hay una crisis mundial, donde el dominicano de a pie no conoce bien a fondo lo que está pasando en el mundo ni le interesa, que ustedes no le lleven el mensaje apropiado a la población para que no pase una situación parecida, digo yo, o estoy equivocado, sí. o estoy fuera de forma. Claro, pero eso pasa. Yo entiendo la preocupación. Ahora eso pasaría cuando tú aplicas un plan que desfavorece a la población. Claro. Pero yo le pregunto... ¿En qué beneficia la clase media? ¿Pero en qué beneficia que lo diga? A eso me refiero. O sea, okay. ya yo les decía. Claro. No se toca, vuelvo y digo, no se tocan las cosas que no se tocan, ¿verdad? No se toca el ITEVIS, no se toca el impuesto a la propiedad, no se tocan las plataformas y no se tocan las compras por internet. Se indexan los mínimos de los salarios, que de hecho fue una solicitud pública, ¿verdad? Que se hizo bastante y bueno, se atendió eso. Dice Diario Libre también, dice que además de lo que no se ha dicho, establece una retención de 15% sobre pagos al exterior relacionados con licencias de software, publicidad digital y almacenamiento de datos. Se va a aprender este país. Aunque excluye los casos en que exista una transferencia de propiedad de software. Ayuda para eso. Lo que pasa es que eso me recuerda a mí ayer. Eso me recuerda a mí a Balaguer. Hoy metieron el tráfico. Me recuerda a mí a Balaguer y a Guarralirazo. Y me metieron un viernes. Me recuerda a mí a Balaguer y a Guarralirazo que descojonaron este país en el 84. Cuidado con eso. Vamos con el desarrollo del programa. Luis Madera, viceministro de la presidencia, está con nosotros. Detallando los aspectos que contiene la... ¿Cómo le decimos? La reforma del plan fiscal. Medidas pro crecimiento. Medidas de procrecimiento y anticrisis. Medidas para el crecimiento y la protección de la economía. Paquetazo fiscal. ¿Y tú, Emilio? Solidaridad social con el pueblo dominicano. ¿Y tú, Víctor? Parche tributario por la vergüenza de la incapacidad. Anda, madre. Hay que ser creativo. Sí, porque una incapacidad, tío. Plan anticrisis. Plan anticrisis. Oye, 6 nombres diferentes. ¿Cuánto cuesta un galón de gasolina en Estados Unidos, Luis Madera? ¿Cuánto cuesta un galón de gasolina? No, dime. ¿Qué maldita defensa? ¿Cuánto cuesta? Él no sabe de eso. ¿Cuánto cuesta allá? Casi 200 pesos y pico. ¿Qué hacemos con eso? Que se está trabajando. Vamos a concentrarnos en esta vaina. Mira, otro aspecto. Mira, si nos vamos entonces a las MIPYME, comencemos por el tema, bueno, y para todo el mundo, ¿verdad? Se establece una amnistía tributaria hasta el 31 de diciembre y eso es importante que la gente lo sepa para que la pueda aprovechar, para que pueda ir a hacer la solicitud. Y eso es importante, esa amnistía tributaria que a todos eso ha generado algunas críticas a favor y en contra, porque algunos entienden que puede ser un estímulo a futuro para que muchas personas evadan su responsabilidad tributaria debido a que tengan la esperanza de que se emita otra amnistía fiscal y que sea parte quizás de una cultura. Mira, todas las medidas tienen pros y contras, y tienen críticas y voces a favor, y hay que vivir con ellas. Pero lo que se pensó justamente fue esto, que poder darle ese respiro a la población, porque estamos en un momento de crisis donde lo que estamos buscando es justamente quitarle cosas a la gente para que podamos seguir adelante. Si tú quitas esa carga y la gente puede seguir trabajando, sobre todo las microempresas, entonces vamos a tener más recaudaciones y crecimiento económico. Pero acepto que eso es un tema, un peligro que también se miró. El vengado y lo pagado, que ustedes lo prometieron en la campaña, no está aquí en esta reforma. Explica lo de vengado y lo pagado. O sea que cuando yo facturo algo, hasta que yo no lo cobro, yo no pago el ITEVI, porque principalmente el Estado, yo le hago una factura de $1 millón, le pago 118,000 de ITEVI y el Estado dura 2 años para pagarme. Aquí que es lo mismo que el anticipo. Aquí sí tenemos... Ese es peor que el anticipo. Porque tú pagas sin tener
ciencia cierta si vas a cobrar. Tú pagas por los facturados, no por los cobrados. Exactamente. Bueno, entonces teníamos 2, ahora queda una. Porque ahora quitamos el anticipo. Sí. Entonces, no lo quitaron, lo consolidaron en 3 pagos. No. A ver, eso es importante. Vamos a ver. Para las microempresas, que son el 78% del tejido empresarial, es decir, más de 109,000 empresas, se elimina el anticipo. ¿A cuáles se elimina? ¿A quiénes? A las microempresas, que son el 78% de las 140,000. Lo que dice la ley de mi PIN, no lo tengo de memoria. Entonces lo que hicieron fue que en vez de pagar en 12 cuotas, van a pagar en una. No, déjame decirte. Las microempresas, que son el 78%, unas 109,000 empresas de 140,000, esas se le elimina de tajo, el anticipo. No el impuesto, es el anticipo. El anticipo. O sea, el pagar antes de. Exactamente. Que es una reclamación. Perdón, lo que se le pidió a Leonel y a Danilo y no lo hicieron. Entonces, ¿qué va a hacer eso? ¿Qué va a hacer eso? Eso va a estimular la evasión. Pero como quiere, hermano. No, es claro, hermano, porque si tú no puedes pagar 12 cuotas, menos tú la vas a sumar para pagar la de un cuotazo. Presidente, devuélvase para atrás. Devuélvase para atrás. Es que así el impuesto sobre la devuélvase para atrás. Porque como quieres malo. No es de Leonel, hermano. Bueno, pero eso fue Fondo Monetario Internacional. El anticipo creo que la primera vez que se puso fue con Hipólito Mejía. El país funcionaba así. Pero no era formal, era como hace la barria. No fue Leonel. Como hace la barria. Y fue una medida momentánea de Hipólito. Exacto. Fue ante la crisis del 2003. Pero luego los gobiernos que siguieron la dejaron ya sin crisis. Y ahora ya se corrige. Ahora se corrige. Entonces, para terminar la información completa, entonces las pequeñas empresas, nuevamente según la ley de mi pyme, ¿verdad? Que las pequeñas empresas, esas son las que las 12 cuotas las van a pagar en 3 cuotas. Y también es aumento, digamos, del capital disponible de trabajo. Eso es lo que hace eso, que te da más capital de trabajo. Un microempresario que lo han estado solicitando por años, ellos saben lo que eso significa. Ya lo pagamos, tú quieres que se baje la tensión. Dile a Luis Abinader, mi amigo, que me contrate para yo sentarme con la oposición, para que entiendan. Pues ellos saben, pero es que se lo entienden. Líder, una pregunta que yo me hacía. ¿Por qué en vez de... Yo pienso que el gobierno se le han caído 2 reformas fiscales, 2 propuestas de reforma. Ahora someten una tercera muy delicada, o sea, muy quirúrgica, muy precisa para tratar de que no se le caiga también. Pero ustedes tenían otras opciones porque cuando aquí vino la crisis del COVID, el gobierno cogió dinero de las reservas internacionales que son para enfrentar los choques externos, entre otras cosas, y cogió dinero de la Seguridad Social. ¿De la AFP? Y no hicieron reforma. Porque ustedes lo que están buscando es 0.5% del PIB. Es una propina ante un PIB de 130,000 millones de dólares. ¿Por qué ustedes no cogieron ese dinero del Banco Central que tienen excedente y no quemaron y preservaron la carta de la reforma para un modelo, para un proyecto, un momento más oportuno? Repetir que esto, repito, es un plan de protección ante la crisis. Es la mejor medida que el equipo económico, ¿verdad?, identificó que se podía estar. Si te fijas, prácticamente todas las medidas son positivas para la gran mayoría de la población, porque repitamos, ¿verdad?, que la mayoría de estas cosas que estamos anunciando responden a solicitudes, responden a demandas sociales, a demandas del empresariado de hace mucho tiempo, y se están dando. Es decir, que al final de cuentas esto va a mejorar, va a darle más capital a las empresas, va a permitir que se formalicen más empresas, va a permitir que la gente tenga más recursos. Entonces, ¿por qué no hacerlo en este momento que necesitamos no solamente tener quizá unos recursos extras, sino que la gente pueda seguir subsistiendo, existiendo, y las empresas trabajando? Y eso fue lo que se hizo. Para terminar con lo de las MIPYMES y el tema que a mí yo soy uno de los más preocupados en el gobierno por el tema de la formalización, de la economía y demás. También trabajamos la ampliación de 12 a 15 millones lo del régimen simplificado de tributación, tanto para personas físicas como para el sector agropecuario. Eso es justamente para que aquellas empresas que no se formalizan muchas veces por todo el tema que conlleva contable y demás, pues esto hace que más empresas pues puedan formalizarse en ese sentido. Se reduce, como ya ustedes lo comentaron, de 25 a 3% el impuesto sucesoral en vida,
de padres a hijos, y se indexan los tramos exentos de impuestos de sucesión de 500 pesos a 1 millón y de 1 millón de pesos a 2 millones de pesos. Entonces, todo eso son medidas que lo que hacen es que dinamizan, generan que haya más circulante en la población, y eso es lo que se está trabajando. Yo tengo una curiosidad que, bueno, la quiero mencionar. Yo recuerdo que estuve leyendo hace un tiempo un artículo de economía que hablaba de una contracción de la economía en función de los ingresos líquidos en transacciones que se habían dejado de percibir en comparación con el año 2025. Se hablaba de que República Dominicana desde diciembre a abril del año 2026 de ahora dejó de recibir alrededor de 44.000 millones de pesos como un fenómeno estacional que se da en esta época, en este tramo del año, debido a que baja el circulante, porque en diciembre tenemos el doble sueldo, los bonos y demás, y que hay una contracción natural de la economía. Entonces, debido a esa baja de circulante que hubo, que es un proceso natural que se conoce como el M1, que tiene que ver con el dinero líquido, con las transferencias y demás, estas medidas o anticrisis, ¿verdad? Como quieran llamarle, sino también no están sujetas a esa falta de circulante que ha habido naturalmente en esta etapa. No, mira, como tú misma lo dijiste, eso es un fenómeno estacionario con el que se cuenta cuando se hacen las políticas económicas, y no es nada extraño. Sí quisiera aprovechar en ese punto para recordar que diferente al año pasado, este año, en los primeros 4 meses del año, hemos tenido un crecimiento económico, sí, como se estaba estimando. Recordemos que... Pero hay 44.000 millones de pesos menos circulando en comparación con el año pasado. De hecho, este año, de diciembre a abril, hubo, ¿verdad?, de acuerdo al propio Banco Central, 913.696.1 millones, y en diciembre, abril del 2025, 957.811.7. O sea, ahí estamos hablando, cuando uno hace el cálculo, de 44.000 millones menos, bueno, en efectivo y en transferencia menos. Si sale del circulante, o el banco lo recoge, o está... No, es que baja la actividad económica por el periodo. ¿Sabes que hablan que los primeros meses son difíciles? Eso es una realidad, porque en diciembre hay un mayor movimiento económico, obviamente todos recibimos quizás mayores ingresos. Pero por eso vuelvo insisto, o sea, la actividad económica en estos primeros 4 meses del año ha sido positiva. Hemos crecido en un 4%, como 4% en los primeros 4 meses. Hoy ratificó a través de una reunión que se mantendrá esa proyección de crecimiento de un 4% para el país. Jonathan, y después Félix. Sí, Luis, a la gente le preocupa muchísimo el tema de la responsabilidad de parte del gobierno. Cómo el gobierno pretende reducir gastos, si hay espacio para reducción, cuánto se ha reducido, y qué va a pasar también con el tema de otro elemento que sirve de palanca para la economía, que es la inversión pública en este tramo a partir de esta iniciativa que se ha presentado. Sí, mira, fíjate, el gobierno ha tomado unas medidas. Eso se anunció desde el Consejo de Gobierno de hace un mes y pico, que se anunciaron las medidas, se envió la circular y se está trabajando en todo lo que es reducciones de gastos en términos de viajes, en términos de eventos y combustibles y otros temas, y se pretende por esa vía pues tener una reducción de unos 35.000 millones si una persona de que pesos. Está escuchándote, Luis, ahora mismo dijera, ¿dónde yo puedo ver los viajes de los funcionarios solo con dinero público? Lo de dinero privado no importa. ¿Dónde una persona normal que esté escuchando el programa puede entrar a un website, lo que sea, una aplicación, y ver si en la práctica eso cuadra con lo que dice el gobierno de que se ha bajado ese tipo de consumo corriente? Mira, bueno, tú lo puedes ver en la parte, en el presupuesto ejecutado. Se sabe que si algo hemos hecho en esta gestión es poder, todas las semanas se publica el ejecutado de parte de la Dirección General de Presupuesto, y ahí la gente puede tener mucha información. Ahí podemos ver los viajes, los vehículos. El MAP también debería tener. Y puede comparar. Pero esa es la mejor fuente, porque es la fuente que muestra lo que se va ejecutando. El tema de la inversión, Luis. En cuanto a la inversión pública, el año pasado, para que tengamos una idea, el gasto corriente disminuyó en 0.5% del PIB
y eso se le sumó a la inversión pública que pasó del 2.2%, que era lo que teníamos presupuestado, a un 2.6%. Este año el estimado es pasar de un 3% en la inversión pública, es decir, que seguimos disminuyendo gasto de capital, gasto corriente, y aumentando gasto de capital en inversión pública. Eso es algo que se va a proteger de la mayor manera, poder continuar con la inversión pública por todo lo que se necesita en términos de dinamismo de la economía. Bueno, según va la cosa, aparentemente vamos a tener que darle las gracias a Abinader por esta reforma. Amén, sí. Vamos a tener que decirle a Abinader muchas gracias por esta reforma. No te va a quedar un brazo. Estamos muy contentos. Muy contentos con esta reforma. Yo te lo quería decir, pero tú no me dejaste. Es para beneficiarnos, es ayudando a lo que estoy. Pero una pregunta puntual, hermano, Sí. ¿Por qué castigar de nuevo a la diáspora, subiéndole un 100%, $10 adicionales, de día 20, aparte de ya el impuesto que le pusieron hace 6 meses, a los shipping y a los couriers que también afectan a la diáspora? ¿Por qué tratar tan mal a la diáspora si ellos lo trataron tan bien electoralmente? No, y que mandan 10.500. Y mandan 10.500 millones de dólares. Víctor, agrega tu pregunta para que él la responda junto, por favor. Ya Víctor no quiere preguntar. Lo que es la inflación. Él no pregunta, él ataca. Está por encima del rango meta. La inflación está por encima del rango meta. Está por un 5%. Y al estar así, dice Leonel Fernández que nos hace imprudente presentarle a la población esto mañana, cuando el gobierno mismo no se ajusta a sus propios gastos. ¿Qué tú entiendes de eso? Bueno, ya yo les recordaba, ¿verdad? A todas las personas, y eso lo pueden ver nuevamente en la ejecución de gasto, cómo cayó el gasto corriente en 0.5% del PIB el año pasado y aumentó el gasto de capital. Creo que a nadie le molesta que aumente el gasto de capital y si nos atacan porque aumentamos gasto de capital, pues eso estaría bastante bien. Se tomó esa medida de aumentar en $10, pues como decía, y eso me da pie para la otra información para la gente, o sea, de dónde salen los recursos de lo que el gobierno va a recaudar. Ya mencionaron ustedes los $10 a los pasajes aéreos. Lo otro es, y es lo más interesante, y es que se le aumentan, se le agrega un tramo a 27% de impuestos a las personas que ganan más de 400,000 pesos. Esas son 5.900 personas de 2.300.000 personas asalariadas. Es decir, el beneficio para el beneficio para los 2.295.000 personas que no ganamos eso, lo está pagando solamente 5.000 personas que ganan más de 400,000. Y por otro lado, para las empresas, las MIPYME, como hemos dicho, todos los beneficios que tiene, todos esos beneficios, ¿cómo se pagarán? Bueno, con un aumento de 27 a 30%, es decir, un 3% extra a los impuestos de aquellas grandes empresas que venden más de 1.000 millones de pesos. Y ese es el aporte. Gracias, presidente Luis Abinader. Presidente Luis Abinader. Nómbreme. Enlace.